Hermana Sor María Alicia Selmanska, de la Congregación de las Hermanas, la Madre de Dios de la Misericordia. La fuente de la misericordia está en nosotros. El secreto de Santa Sor Faustina. Leído por Terry Howard. Nunca he buscado a Dios lejos, sino dentro de mí. En la profundidad de mi propio ser convivido con mi Dios. Tomado del diario de Sor Faustina. Santa Sor Faustina, deseo aprender de ti cómo ser misericordioso en la vida cotidiana. Tu vida muestra lo importante que es ejercer la misericordia, no solo de vez en cuando en los grandes acontecimientos de la vida, mediante obras de caridad, sino siempre y en todo lugar, es decir, a diario en la vida ordinaria. El Señor Jesús te habló de ello. Exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. Por nosotros mismos no somos capaces de ser misericordiosos de este modo. Tú eras consciente de que para ser misericordiosa, siempre y en todo lugar, según el módulo de Jesús, debías estar íntimamente unida al Señor, fuente de la misericordia, y debías estar unida a Él, no solo en la oración, sino también en todos los acontecimientos de la vida diaria. ¿Cómo lo hacías? ¿Cuál es el secreto de tu comunión con Dios, de tu intimidad con Él, en los acontecimientos simples de los días grises de la vida, en medio de tus trabajos y obligaciones de la vida ordinaria? ¿Cuál es el secreto del camino espiritual por el que te condujo Jesús mismo? La profundidad de la unión con Dios en la vida cotidiana de Santa Sor Faustina. ¿Cuál es el secreto de la profundidad de su unión con Dios en medio de su trabajo, responsabilidades, dificultades y fatigas, en medio de los acontecimientos ordinarios de los días grises de la vida? ¿Cuál era el secreto que le permitía unir la mística con la cotidianidad en su vida? ¿Cuál es el secreto del camino espiritual por el que la condujo el mismo Señor Jesús? Durante mucho tiempo me intrigó esta pregunta. Las respuestas las estuve buscando en el diario de Santa Faustina. Me fijé en aquello a lo que Jesús prestaba especial atención a la hora de formar el espíritu de Santa Faustina. Me preguntaba, ¿qué exigía de ella el Señor en la práctica, en la vida cotidiana? Me sorprendió que a lo largo de toda su vida el Señor le exigía a Santa Faustina que se uniera continuamente con Él, que habitaba en su alma, para que toda su oración, ayunos, la mortificación, el trabajo y todos los sufrimientos los uniera a la oración, al ayuno, a la mortificación, a los trabajos y a los sufrimientos de Jesús. Ejercicio espiritual para unirse con Jesús misericordioso que habita en el alma. Santa Faustina efectivamente practicó durante toda su vida estos ejercicios espirituales, consistente
en unirse con Jesús misericordioso que habitaba en el alma. Eso lo sabemos por el diario, puesto que en las notas que escribía después de los días de retiros mensuales, siempre encontramos notas de las que se desprende que su propósito constante, es decir, su trabajo interior, era unirse a Jesús que habita en el interior del alma. Era Jesús mismo quien le propuso esta práctica y requería de ella la fidelidad en el cumplimiento de dicha labor. Cuando, hacia el final de su vida, en enero de 1938, tal vez ella quiso cambiar esta práctica. Jesús no se lo permitió. Le dijo: no cambies el examen particular que te he dado a través del Padre Andrés, es decir, el de unirte continuamente a mí. Esto es lo que hoy exijo de ti decididamente. En otro lugar le dijo que unirse a Él constantemente a través del amor era el fin de la vida de su alma, así como el de las de sus compañeras. A los ojos de Dios, por lo tanto, esto tiene que ser algo muy importante para el desarrollo y la profundización de la vida espiritual, así como para formar en el alma las actitudes de la confianza y la misericordia, que es la actitud que Jesús quería formar en Sor Faustina. Descubrir al Dios vivo que habita en las profundidades del alma y unirse a Él. En el camino de unión con Jesús en la vida cotidiana, esta práctica es de gran importancia. Está estrechamente relacionada con la verdad de nuestra fe acerca de la presencia de Dios en el hombre, por la creación y sobre todo por la gracia. Esta verdad sobre la morada de la Santísima Trinidad en el alma tenía un lugar importante en la vida espiritual de Santa Sor Faustina y en la formación del espíritu de la confianza y la misericordia en ella. Para Sor Faustina, el descubrimiento de un Dios vivo que habitaba en las profundidades de su alma y unirse a Él por el amor, entendido como un acto de voluntad, era algo fundamental. Ella, de hecho, era consciente de que para llegar a ser misericordiosa, según el modelo de Jesús, para reflejar su misericordia y convertirse en una imagen viva en la vida cotidiana, debemos estar unidos a Él, no solo en la oración, pero siempre y en todas partes. Ella sabía que se trataba de la misericordia de Dios, que quería llegar a través suyo al prójimo para poder seguir estando presente en la tierra y obrar también donde ella trabajaba, vivía y es. La fuente de esta misericordia cristiana es Jesús, misericordia encarnada, que junto con el Padre y el Espíritu Santo habita en el alma de los que han sido justificados por la gracia. Por eso, ella procuraba unirse a Él lo más estrechamente posible, que habitaba en su alma. En nosotros hay una fuente profunda que es Dios mismo presente en el alma. La presencia de Jesús, misericordia encarnada en su alma, unirse a Él, adorarlo y contemplarlo en lo cotidiano de su vida, en su interior, en lo más profundo de su corazón, despertaba en ella el deseo de ser su imagen viviente. La Santísima Virgen le animó a vivir una tal comunión con Jesús,
diciendo: adóralo en tu corazón, no salgas de tu interior, permanece continuamente con Él en tu corazón. Objetivo: ser un vivo reflejo de Jesús misericordioso. El objetivo de esta práctica es convertirse en un vivo reflejo de la divina misericordia, una imagen viva de Jesús misericordioso. Esta es la vocación de todo cristiano, reflejar en toda la vida la divina misericordia, convertirse en una imagen del Dios misericordioso. Jesús le dijo a Santa Faustina: cada alma, y especialmente el alma consagrada, debe reflejar en sí mi misericordia. Has de ser un vivo reflejo de mí a través del amor y la misericordia. Hija mía, deseo que tu corazón sea formado a semejanza de mi corazón misericordioso. Tengo que ser la viva imagen de Jesús misericordioso, es decir, permitirle que Él viva en mí y que actúe en mí y por mí. No se trata, pues, de ejercer la misericordia de manera ocasional, sino ejercerla siempre y en todas partes, no solo de vez en cuando en los grandes acontecimientos de la vida, sino siempre y en todas partes, en la cotidianidad de la vida diaria. El Señor Jesús le dijo a Sor Faustina: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo siempre y en todas partes. No puedes dejar de hacerlo, ni excusarte, ni justificarte. También decía Santa Faustina: comprendo que la misericordia es variada, que siempre y en todo lugar y en cada momento se puede hacer el bien. El ardiente amor de Dios incesantemente ve la necesidad de darse a los otros con la acción, la palabra y la oración. Y cuando llegue el último día, seremos juzgados de esto, y según esto recibiremos la sentencia eterna. Nosotros, por nosotros mismos, no somos capaces de ser misericordiosos de ese modo, y por eso debemos aprender a sacar misericordia y gracias de la fuente de la divina misericordia. Extraer de la fuente de la misericordia. Sor Faustina sacó misericordia de la fuente de la vida divina, que brota en la Iglesia para la salvación y la santificación del alma. Se benefició con confianza y una fe viva de los tesoros de gracias escondidas en la presencia de Jesús en su cuerpo místico. Ella descubría y vivía el misterio de la presencia de Jesús, fuentes de la misericordia, en los sacramentos, sobre todo bajo las especies eucarísticas, en la palabra de Dios y en la oración. De ahí sacaba misericordia, sobre todo para reflejarla, para convertirse en un reflejo suyo. No obstante, algo sorprendente en este viaje espiritual que conduce a transformarse en misericordia, y es este constante unir la propia vida con Jesús misericordioso que habita en el alma. Es este un rasgo particular de la práctica de la vida espiritual de Santa Faustina, de su relación personal con Jesús. Por lo tanto, el descubrimiento de Dios en el alma y el hecho de unirse con Él constantemente es la primera característica importante en la mística de la vida cotidiana de Sor Faustina, en su vida con Dios, en la vida cotidiana ordinaria.
procurar el recogimiento y el silencio interior. La segunda cosa que me llamó la atención en el diario es que el Señor Jesús exigiera a Santa Faustina que procurara guardar el silencio exterior, pero también el silencio interior, es decir, la paz interior. Es como el segundo aspecto, la otra cara del secreto del misticismo en la vida cotidiana de Santa Faustina. Le decía, procura vivir en el recogimiento para oír mi voz, que es tan bajita que solo la pueden oír las almas recogidas. Muchas más cosas te diré cuando hables conmigo en lo profundo de tu corazón. Allí nadie puede impedir ni actuar. Es allí donde descanso como en un jardín cerrado. Cuando contemplas en el fondo de tu corazón lo que te digo, sacas un provecho mucho mayor que si leyeras muchos libros. Oh, si las almas quisieran escuchar mi voz cuando les hablo en el fondo de sus corazones, en poco tiempo llegarían a la cumbre de la santidad. También leemos en el diario, deseo transformarme toda en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Que este más grande atributo de Dios, es decir, su insondable misericordia, pase a través de mi corazón al prójimo. Santa Faustina, llena del deseo de ser un vivo reflejo de Jesús misericordioso y de transformarse por completo en su misericordia, en la práctica de la vida cotidiana, procuraba seriamente, como podemos ver en las páginas de su diario, hacer estas dos cosas: unirse a Él lo más íntimamente posible que moraba en su alma y al mismo tiempo guardar el silencio y la paz interior. En su vida, estas dos cosas eran inseparables. Como inseparables el uno del otro son las dos caras de una hoja. ¿Acaso existe una hoja de papel que solo tenga una sola cara? No, no existe. No hay ninguna hoja o cartulina de una sola cara. Del mismo modo, estas dos cosas están unidas entre sí como las dos caras de una hoja. Las estuvo practicando juntas hasta el final de su vida y era consciente de su importancia para alcanzar el fin de sus deseos, transformarse toda en misericordia. Sor Faustina fue fiel a esta petición de Jesús. En sus notas mensuales de seguimiento interno del estado del alma, podemos encontrar, además del propósito de unirse a Jesús misericordioso que mora en el alma, una nota en el sentido que buscaba el silencio interior sería y que guardaba estrictamente el silencio exterior. Estas dos prácticas son esencialmente una sola, puesto que la unión con Jesús que habita en las profundidades del alma requiere el silencio interior. Aquí no se trata solo del silencio exterior, sino más bien del silencio del corazón, el silencio interior. Aunque el silencio exterior es de gran importancia para nuestra vida de comunión con Dios, sin embargo no basta si no va unido al recogimiento interior. Para llegar al recogimiento interno en Dios, a la soledad interior, es decir, al silencio en el que reside Dios, además de hacer callar la lengua y mortificar los sentidos, es necesario que se mortifiquen las potencias del alma. La mortificación de los sentidos y las potencias del alma, la razón, la voluntad,
la memoria y la imaginación, es absolutamente necesario para todos. Es preciso para que la persona pueda dirigirse a Dios y recogerse en Él, sin mortificación de los sentidos y de las potencias del alma. No se puede llegar al verdadero recogimiento ni al silencio del corazón. Un tal silencio es el camino que conduce a la pureza de corazón. Y cuanto mayor sea la pureza de corazón, tanto más capaz será el corazón de reflejar el amor de Dios y llevarlo a los demás. La fuente de la misericordia está en nosotros. A través del esfuerzo para vivir recogidos y con silencio interior, uno encuentra en el propio corazón el templo de Dios viviente, el santuario de la divina misericordia, que es donde radica y donde brolla la fuente de la misericordia eterna. Esta fuente está en nosotros. Esta fuente de la misericordia sempiterna late con todo su poder en nosotros y quiere darse a nosotros, quiere colmarnos. Es el mismo Dios, hombre Jesucristo. Jesús es la fuente de la misericordia de la que emana del seno del Padre, la fuente que nos revela la misericordia del Padre. Para llegar a esta fuente sempiterna de la misericordia, que late en las profundidades del corazón, primero uno debe concienciarse de su presencia en el alma. Es necesario que la persona conozca la verdad sobre la presencia de Dios en el hombre, por la creación y por la gracia. También es necesario penetrar en la profundidad de la misericordia que hay oculta en esta verdad. Sor Faustina vivió profundamente esta verdad. Así lo escribe en su diario. He descubierto en el alma la fuente de felicidad, es decir, de él vive mi alma silenciosa, y está consciente vida de Dios en mi alma, es para mí una fuente de felicidad y fortaleza. No busco la felicidad fuera de lo profundo de mi alma, donde mora Dios. Oh Dios mío, veo que todo lo que rodea está colmado de Dios y sobre todo mi alma adornada de la gracia de Dios. Oh, cuánto me alegro de ser tu morada, oh Señor. Mi corazón es un templo en que permaneces continuamente. Estoy continuamente unida a Él. Mi corazón es un tabernáculo viviente en el cual se conserva la hostia viva. Nunca he buscado a Dios lejos, sino dentro de mí, en la profundidad de mi propio ser, convivido con mi Dios. Vivir la vida cotidiana en unión con Jesús que está presente en nuestro corazón. La verdad sobre la presencia del Dios misericordioso en las profundidades del alma en cada momento de la vida y este esfuerzo constante por estar unida continuamente a Él, siempre y en todo lugar, también en la vida cotidiana, en todos los acontecimientos y circunstancias de la vida, influyó decididamente en la forma de experimentar el día a día, en la vivencia que tenía Sor Faustina de la cotidianidad. La cotidianidad la vivía en una estrecha unión con Jesús misericordioso, presente en su corazón. Así lo dejó escrito. Oh Jesús, cuando vienes a mí en la Santa Comunión, tú que te has dignado morar con el Padre y el Espíritu Santo en el pequeño cielo de mi corazón, procuro acompañarte durante el día entero. No te dejo solo ni un momento. Aunque estoy en compañía de otras personas o con las alumnas, mi corazón está siempre unido a Él. Con Jesús voy a todas partes. Su presencia me acompaña en todas partes.
Esta viva presencia de Dios, el hecho de unirse a Él, adorarle y contemplarle, no era un obstáculo en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes. A lo largo de todo el día, en todas partes donde estaba y durante cada conversación, me ha acompañado la viva presencia de Dios. Hoy, todo el día adoro a Jesús en mi corazón. La viva presencia de Dios que se deja sentir incluso físicamente durante el día entero, no me impide absolutamente cumplir con mis deberes. A veces, después de la Santa Comunión, siento la presencia de Dios de modo particular, sensible. Siento que Dios está en mi corazón y el hecho de sentir a Dios en el alma no me impide en absoluto cumplir mis tareas, aun cuando realizo los más importantes asuntos que requieren atención. No pierdo la presencia de Dios en el alma y quedo estrechamente unida a Él. Con Él voy al trabajo, con Él voy al recreo, con Él sufro, con Él gozo. Vivo en Él y Él en mí. No estoy nunca sola, ya que Él es mi compañero permanente. Siento su presencia en cada momento. Ninguna cosa exterior perturba mis relaciones con Dios. Nada me perturba esta unión con el Señor, ni la conversación con el prójimo, ni ninguna tarea. Aunque tuviera que solucionar no sé qué importante asunto, eso no me molesta nada. Mi espíritu está con Dios. Mis entrañas están llenas de Dios. Por eso no lo busco fuera de mí. Él, el Señor, penetra mi alma como un rayo de luz, el cristal puro. A mi madre natural, estando encerrada en su seno, no estaba tan unida a ella como a mi Dios. Allá estaba la inconsciencia, mientras que aquí está la plenitud de la realidad y la conciencia de la unión. El descubrimiento de Dios en lo más profundo de su alma y la estrecha relación con Él no alejaba a Santa Faustina de las realidades de la vida, todo lo contrario. El diario nos muestra su profundo realismo en la visión de la vida cotidiana. La vida cotidiana de Sor Faustina es a menudo grisácea, fatigosa, monótona, pero está llena de la presencia de Dios y de su gracia, de su misericordia. Cada momento, dice Sor Faustina, trae una nueva gracia. Bajo la superficie de la monotonía, del carácter grisáceo de algunos días, de lo ordinario de la vida, ella ve con los ojos de la fe el misterio de la presencia de Dios y de su gracia. Fijémonos una vez más en lo que dice: oh vida gris y monótona, cuántos tesoros encierras. Ninguna hora se parece a la otra, pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás. Lo sella con el sello para la eternidad. Oh días grises de trabajo, para mí no son tan grises en absoluto, porque cada momento me trae nuevas gracias y la oportunidad de hacer el bien. Oh días cotidianos y llenos de monotonía, los miro con ojo solemne y festivo. Qué grande y solemne es el tiempo que nos ofrece la posibilidad de recoger méritos para el cielo eterno. Comprendo cómo lo utilizaron los santos. Siento que estoy toda penetrada por Dios y con este Dios camino por la vida cotidiana, gris, fatigosa y penosa,
confiando que aquel a quien siento en mi corazón transformará esta monotonía en mi santidad personal. Ruego ardientemente al Señor que se digne reforzar mi fe para que en mis grías vida cotidiana no me guíe según las consideraciones humanas, sino según el Espíritu. Oh, como todo atrae al hombre hacia la tierra, pero una fe viva mantiene el alma en una espera más alta. Vivir el momento presente. Sor Faustina, al creer en la presencia de Dios y en su gracia en cada momento de la vida cotidiana, procuraba vivir el momento presente y aprovecharlo del mejor modo posible para la mayor gloria de Dios. Oh Jesús, deseo vivir del momento actual, vivir como si este día fuera el último de mi vida, aprovechar con celo cada momento para la mayor gloria de Dios, disfrutar de cada circunstancia de modo que el alma saque provecho, mirar todo desde el punto de vista de que sin la voluntad de Dios no sucede nada. Vivo de hora en hora, no sé proceder de otro modo. El momento actual deseo aprovecharlo de la manera mejor posible, cumpliendo fielmente todo lo que Él me ofrece. Me abandono a Dios en todo con inquebrantable confianza. No pierdo tiempo en ninguna fantasía. Tomo cada momento por separado, ya que esto está en mi poder. El pasado no me pertenece, el futuro no es mío. El tiempo presente trato de aprovecharlo con toda mi alma. Comprendí que la gracia de Dios hay que aceptarla tal y como Dios la envía, del modo como Él quiere, y se debe aceptar en la forma bajo la cual Dios nos la envía. Oh Jesús mío, en este momento estoy haciendo un propósito decidido y perpetuo, basándome en tu gracia y misericordia, la fidelidad a la más pequeña de tus gracias. Descubrir a Dios misericordioso, presente en las profundidades del alma en cada momento de la vida, y unirse a Él, esto es el secreto y el misterio, la gracia especial que transformó la cotidianidad de Santa Faustina y lo transformó en una gran santidad. Es el secreto y el misterio que también en nuestras vidas puede hacer una revolución, una transformación, la verdadera sanación de nuestros corazones, puede realizar la curación de toda nuestra vida. ¿Qué es lo que del camino espiritual de Santa Sor Faustina nos puede ayudar en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos, cada uno de nosotros, vivir en una estrecha comunión con Jesús todos los días de nuestra vida, fijándonos en el camino espiritual por donde fue conduciendo Jesús mismo a Sor Faustina? También nosotros, como Santa Sor Faustina, en cada momento de nuestra vida cotidiana, debemos poner toda nuestra confianza en Dios, que está constantemente presente entre nosotros y en nosotros mismos. También está presente en su gracia. Santa Sor Faustina ponía toda su confianza en Dios, en la difícil tarea de interpretar y cumplir la voluntad de Dios, que está presente en todo momento. Jesús mismo la animó a vivir con esa confianza, repitiéndole muchas veces: no temas, yo estoy siempre contigo. Merece la pena descubrir que en la Biblia los términos no temas y confía son sinónimos. Así que cuando Jesús dice, no temas, no tengas miedo, es como si dijera, ten confianza. En la Biblia, Dios a menudo se dirige al hombre con estas palabras, no temas,
O sea, le está diciendo, ten confianza. ¿Cuál es la motivación que da a Jesús en el diario de Santa Sor Faustina para que procuremos tener esta confianza? No tengas miedo, al igual, confía, porque yo siempre estoy contigo. Nunca estás solo. Yo siempre estoy contigo. Nunca estás solo. Reflexionemos ahora sobre estas palabras de Jesús. Yo estoy siempre contigo. Nunca estás solo. Jesús desea que estas palabras penetren profundamente en nuestra conciencia. Son importantes, ya que de ellas dependerá la calidad de nuestra confianza. Preguntémonos hoy lo que significan en nuestras vidas. ¿Qué significan en tu vida, Juan, Isabel, Pablo? Tú, Juan, Isabel, Pablo, nunca estás solo. Yo, Jesús, estoy siempre contigo. ¿Qué significa que Jesús está siempre conmigo? ¿Que yo nunca estoy solo? En primer lugar, significa que Él permanece con nosotros aquí en la tierra. Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en los sacramentos, sobre todo bajo las especies eucarísticas, también en su palabra. También lo está en nuestra oración, está presente en nosotros mismos, en nuestra alma, justificada por la gracia. Justificada por la gracia, es decir, liberada por el poder de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Sí, liberada de la esclavitud del pecado y colmada con el don del Espíritu Santo. Esta gracia la recibimos en el santo bautismo. Pensemos, desde el momento del bautismo, Él, Dios uno y Trinidad, el Dios vivo, está presente en lo más profundo de mi alma. La presencia de Dios en mi corazón y su gracia en cada momento. ¿No es algo impresionante tanta misericordia para conmigo? Es un milagro de la misericordia, un tesoro. Es la perla de la que habla el Evangelio. ¿Puede haber un mejor regalo que esto? ¿Hay algo más maravilloso que Dios mismo, el mismo Dios, creador de la gracia? Y no solo su gracia habita en mi corazón. ¿Podría Dios en su misericordia darme algo más que eso, es decir, el hecho de darse de sí mismo? ¿Puede darme algo más que estar conmigo, dentro de mí, más cerca de lo que yo mismo estoy para mí mismo, en todo momento y que nunca estoy solo? Santa Faustina escribió, oh Jesús, escondido en la hostia, mi dulce Maestro y fiel amigo. Oh, qué feliz es mi alma por tener al amigo que siempre me hace compañía. No me siento sola, a pesar de estar en aislamiento. En cada momento de mi vida, Él reside en lo más profundo de mi corazón. Está conmigo en mi vida cotidiana, compartiendo mis alegrías, tristezas, dificultades, el sufrimiento y mi trabajo. Él está conmigo siempre y en todas partes. Por lo tanto, no tengo por qué enfrentarme solo a mis problemas, al trabajo, a las obligaciones, a las dificultades de la vida cotidiana, sino todo con Él. Él disfruta, se alegra cuando yo no me quedo a solas con mis preocupaciones, sino que las comparto con Él. Nosotros siempre tratamos con todos nuestros asuntos y lo que conlleva la vida cotidiana, enfrentarnos y arreglárnoslas por nosotros mismos, como si Dios estuviera ausente en nuestra cotidianidad. A nosotros a veces nos parece que Él está lejos,
decimos, Él está allí, en el cielo. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Significa que está en algún lugar lejano, no en mi vida cotidiana, ni en mis problemas, ni en las preocupaciones, los problemas, etcétera? Nosotros decimos, el cielo es un buen lugar para Dios, ¿verdad? Es allí donde nuestra conciencia lo suele situar y lo hace con toda la buena fe. Pero Él nos recuerda a través de Santa Sor Faustina, yo estoy en tu vida cotidiana. Fíjate, estoy tan cerca en tu corazón. Entonces, ¿cómo cambia la verdad de nuestra realidad? ¿De qué modo tan diferente se le dice al Señor que está en el cielo? Jesús, en ti confío. Que cuando se lo decimos conscientes de que está presente en cualquier momento en mi corazón. Jesús, en ti confío. ¿Verdad que es otra cosa? ¿Cómo afecta entonces esta verdad a la calidad y a la fuerza de nuestra confianza? Esta extraña presencia del Señor en mi alma es una verdad, no es un cuento de hadas. Él mismo nos las ha revelado diciendo, Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. San Juan Evangelista dice que Dios mora o habita en el alma que lo ama. Ama significa para San Juan guardar su palabra, hacer su voluntad, cumplir sus mandamientos. Si alguien no guarda los mandamientos de Dios, no hay en él el amor de Dios, no hay gracia santificante, y por eso no puede ser la morada de la Santísima Trinidad. Dios, como creador, está presente en cada criatura, en cada pequeña planta, en cada persona, incluso en la persona que vive en estado de pecado mortal. En cambio, como Padre y amigo, reside solo en las almas que están en estado de gracia santificante. Es decir, que cuando quiero disfrutar de su presencia en mi alma, debo procurar sobre todo estar en estado de gracia santificante. Al vivir en este estado de gracia, puedo tener la certeza moral de que estoy unido a Dios por lazos de amistad, independientemente de cuáles sean mis sentimientos. Hija mía, le dijo Jesús a Sor Faustina, aunque no me percibas en las más escondidas profundidades de tu corazón, no puedes afirmar que no estoy allí. Retiro solamente la percepción de mí mismo, pero esto no debe ser para ti un impedimento para cumplir mi voluntad. Lo hago por mis inescrutables proyectos que conocerás más tarde. A menudo pensamos que estamos solos porque no sentimos su presencia, pero Él está siempre con nosotros. Él está con nosotros en cada sufrimiento, en cada dolor, en todo lo que experimentamos. Él es uno con nosotros. Se solidariza con nosotros en los momentos de la soledad más profundo, cuando nadie, ni siquiera el padre o la madre, el esposo o la esposa, el hermano o la hermana, ni siquiera el mejor amigo, es capaz de compartir nuestro sufrimiento, aunque lo quisiera. Incluso si fuera la persona que más nos ama, tampoco estaría en condiciones de estar con nosotros en lo más profundo de nuestro sufrimiento, porque eso es simplemente imposible. Solo Jesús puede. Él está con nosotros y lo está desde el interior de nuestro ser, es decir, Él está en nosotros. Nunca estamos solos. Él está ahí, pero tras la cortina de la fe.
tras el cristal de la fe. Graces era un niño pequeño de 1 año y medio y en un accidente sufrió quemaduras de gravedad. Tuvo una larga estancia en el hospital. Echaba mucho en falta a sus padres. Cada día, su papá y su mamá estaban en el hospital, pero no entraban en la habitación donde estaba Graces porque él estaba en un departamento antiséptico, donde ningún visitante podía entrar, para evitar cualquier posible infección. Los padres se tenían que quedar tras la puerta de vidrio, de tal modo que Graces no los podía ver. Solo ellos podían ver y oír al niño. Un día, el papá de Graces estaba solo, detrás de esa puerta. Entonces oyó como Graces con su voz infantil le preguntaba a la enfermera: «Tía, ¿dónde están mi papá y mi mamá? ¿Cuándo vendrán?». Lo decía como un niño, no con un tono de reprocho, sino con la inocencia de un niño que no tenía conocimiento de la situación. Un niño que anhela encontrarse con los que ama, especialmente cuando sufre. Después de muchos años, el padre me dijo que para él aquel fue un momento muy duro. Quería abrir la puerta de cristal, correr hacia Graces y exclamar: «Hijo, estoy aquí todo el tiempo contigo. No estás solo». Sin embargo, por el bien de Graces no podía hacerlo. Salió corriendo del hospital y se fue a toda prisa hacia adelante. Graces al cabo de un tiempo se recuperó. Terminó la universidad y ahora trabaja, practica deportes. Cuando su padre me lo explicó, pensé: Dios está siempre con nosotros, en cada sufrimiento, en todos los momentos de soledad, pero lo está tras el cristal de la fe. Nosotros no lo vemos, ni lo sentimos, pero Él está allí. No es indiferente a nuestro sufrimiento. ¿Qué alegría le damos cuando realmente creemos en su presencia amorosa en todos los momentos de nuestra vida cotidiana? ¿Qué alegría le damos cuando no caemos en la desesperación en los momentos de sufrimiento de la vida, sino que con fe nos dirigimos a Él? Esta fe no es un sentimiento, sino un acto de voluntad. Lo que más dolor le causa a Jesús es nuestra desconfianza. Le entristece cuando nos quedamos solos con nuestros problemas y sufrimientos, cuando pensamos que nosotros, por nosotros mismos, tenemos que apañarnos. Jesús quiere que compartamos con Él el sufrimiento, las alegrías, todo lo que experimentamos. Háblame de todo simplemente y así como hablan los hombres. A veces puede parecer que el diálogo con Dios está reservado a los grandes santos, como Sor Faustina, pero que el cristiano común no alcanza estados espirituales tan elevados. No se trata de ver a Jesús, como le sucedió a Santa Faustina, que sí lo vio, ni de escuchar su voz. No se trata de visiones, revelaciones, sino de vivir la comunión con Dios en el interior del alma, como un niño con su padre, para estar con Él, para ir a su encuentro con sencillez y amor, con fe y confianza, y compartir con Él todas las alegrías y el sufrimiento, en una palabra, todo. El Señor Jesús le dijo a Santa Faustina: «Me alegro grandemente de que me digas tus temores. Hija mía, háblame de todo simplemente y así como hablan los hombres. Me complacerás muchísimo con esto. Yo te entiendo porque soy Dios, hombre. Este lenguaje simple de tu corazón me es más agradable que los himnos compuestos en mi honor. Has de saber, hija mía, que cuanto más sencillo es tu lenguaje, tanto más me atraes hacia ti. Igualmente, tú, hija mía, entre las más grandes dificultades has de saber dominarte y que nada te aleje de mí, ni siquiera tus caídas. Que cada alma conozca
Cuán bueno es el Señor, decía Santa Faustina, que ninguna alma tenga miedo de tratar con el Señor y que no se excuse de ser indigna y que nunca aplace para después las invitaciones de Dios, ya que esto no agrada a Dios. También le decía, tú eres todo para mí. Vendré a ti, oh Jesús, con sencillez y amor, con fe y con confianza. Compartiré todo contigo, como un niño con la madre amada, los gozos y los sufrimientos, en una palabra, todo. A Él le agrada estar siempre con nosotros. Jesús le dijo a Sor Faustina, yo siempre permanezco en tu corazón, no solamente en el momento en que me recibes en la Santa Comunión, pero siempre. Por tanto, conscientes de que Dios está realmente presente en el alma, siempre podemos unirnos a Él, aunque sea mediante breves jaculatorias, tales como Jesús, en ti confío. Jesús, ten piedad de mí. Jesús, ayúdame. O también, gracias Jesús, porque tú siempre estás conmigo y yo nunca estoy solo. Jesús, tú que habitas en mi corazón, Jesús, en ti confío. Como Dios está presente en nuestros corazones, podemos permanecer en su presencia. Esto es posible vivirlo en cualquier momento y en cualquier lugar, no solo en los momentos de oración, sino también, por ejemplo, cuando se da un paseo a solas, en la oficina, en horas de trabajo, o cuando vamos de compras, al cocinar la cena en casa, cuando hacemos la limpieza o cuando estamos ocupados escribiendo una tesis. Sor Faustina escribió, Jesús, tú que te has dignado morar con el Padre y el Espíritu Santo en el pequeño cielo de mi corazón, procuro acompañarte durante el día entero. No te dejo solo ni un momento. Con Jesús voy a todas partes. Su presencia me acompaña en todas partes. Mis momentos más gratos son aquellos cuando estoy conversando con el Señor dentro de mí. Procuro, según está en mi poder, que no esté solo. A Él le gusta estar siempre con nosotros. A Él le gusta estar siempre con nosotros. ¿Acaso yo también procuro, dentro de mis posibilidades, no encontrarme solo, no estar solo y pensar en el hecho que a Él le agrada estar siempre conmigo? ¿Acaso yo también estoy presente para Él? ¿Estoy presente en la morada de mi corazón? O tal vez paso mucho tiempo fuera de casa, es decir, en algún lugar fuera de mí mismo. ¿No te dejas absorber por una espiral de acontecimientos, actividades y responsabilidades? Trato de estar recogido y en silencio para poder oír su voz, tan silenciosa que solo un alma recogida puede oír. ¿Te preocupas por lograr momentos de soledad para estar a solas con Dios? No debemos tener miedo. La soledad con Dios no nos aísla, sino que conduce a la plenitud de ser para Él prójimo, a tener unas relaciones auténticas con los demás en Dios. Los momentos de silencio son absolutamente necesarios. Durante el día es muy necesario tener momentos de silencio. Es necesario que durante el día puedas interrumpir tu trabajo, hacer unas pausas en tus actividades diarias para elevar la mente y el corazón a Dios, que está siempre presente en medio de nosotros. Estos momentos de silencio no son de ninguna manera un lujo, sino una necesidad de la vida espiritual. Es un requisito necesario para mantener el equilibrio interno. Las personas que se caracterizan por una viva fe, incluso en el fervor del trabajo, en el trato con otras personas,
procuran no olvidarse de Dios, sino que lo buscan en su interior y se unen a Él. Sus esfuerzos y todo el empeño que ponen en su trabajo va unido a una sincera y cordial solicitud para lograr hacerlo todo con una intención pura, es decir, para Dios mismo, para que todo sea de su agrado. Entonces, incluso con un trabajo que requiere toda la atención y concentración de la persona, no será un obstáculo para poder vivir en presencia de Dios. Dios habita en nuestro interior, está allí presente. Somos nosotros los que solemos estar ausentes en las profundidades de nuestro ser, a menudo vagando en la superficie, distraídos. El hombre moderno no está muy dispuesto a tolerar la soledad. Incluso cuando está solo en casa, a menudo enciende el televisor, la radio, y lo hace únicamente para no estar solo. El hombre moderno vive como fuera de sí mismo. Una gran cantidad de información, de acontecimientos, el ritmo de vida que lleva, todo esto lo saca de sí mismo y lo mete en un cambio constante de escenarios. Esta aparente necesidad de ocuparse de todos los asuntos hace que sea difícil para él encontrar más tiempo para estar recogido, para tener la atención centrada en su propio interior, lo cual es tan necesario para no detenerse en la capa superficial de las cosas, fenómenos y acontecimientos. Encontrar más tiempo para estar recogido es necesario para llegar a las profundidades de la vida, a nuestro centro espiritual, donde habita aquel que está presente. Se requiere silencio y recogimiento para estar presentes para aquel que está presente, para estar con Él en lo más profundo de nuestro ser, para llegar al lugar solitario donde Él habita. Bienaventurado quien haya descubierto la presencia de Dios en su alma. Feliz aquel que ha descubierto esta presencia santa y amorosa en su alma, dice Sor Faustina. Unirse a Dios que mora en nosotros nos ayuda a aprovechar bien el momento presente. Permite vivir en la presencia amorosa de Dios, en el aquí y ahora de nuestras vidas y ser cada vez más fieles en el cumplimiento de su voluntad. A menudo buscamos a Dios en cosas grandes, mientras que Él, bien a nosotros, se nos revela y se da manifiesta en lo que es pequeño. A veces estamos tan preocupados por nuestro pasado y nuestro futuro que nos falta la energía y la apertura en el momento presente, que es cuando viene a nosotros la voluntad de Dios. Cuanto más nos centremos en el momento presente, más nos uniremos a la voluntad de Dios. Al hacerlo, vivimos más de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuando realizamos alguna pequeña labor, algún trabajo trivial que Él nos ha encomendado en un momento dado, en lugar de hacer grandes planes, descuidando nuestras obligaciones diarias. No se trata de hacer algo extraordinario, sino más bien de hacer aquello que Dios quiere de nosotros en un momento dado, y hacerlo con amor, con todo el corazón. Vivir en la presencia de Dios nos ayuda a descubrir su voluntad, aquello que Él quiere de nosotros en cada momento. No hay siquiera un momento en el que Dios no esté presente. A veces nos parece que la mayoría de asuntos en nuestras vidas son solo fruto de coincidencias, son una casualidad. No es así. Aquí y allá, Dios nos muestra su presencia, se nos hace presente. Una vez más, nos percatamos de que hay un hilo conductor y le damos gracias a Dios.
pero Él siempre está con nosotros. Cada acontecimiento es una palabra que Dios nos dirige a nosotros a través de la cual nos está formando. Sor Faustina escribió: siento que estás fuera de mí y en mis entrañas. Siento que estás en todo lo que me rodea, en todo lo que me sucede. Tal vez sea un misterio oculto de algunos santos que murieron jóvenes, un misterio desconocido para los demás, el misterio de aquellos que en poco tiempo transcurrieron un camino increíblemente largo. Simplemente no hubo ni un solo momento en sus vidas que hubieron desperdiciado, sino que cada momento estuvo lleno de la presencia de Dios. Ningún acontecimiento fue en vano. Ellos sabían bien que Dios salía a su encuentro en cada acontecimiento y procuraban recibirlos como venidos de su mano, lo cual contribuía a una profundización de su vínculo con Él. Para ellos, como ocurrió con Santa Sor Faustina, los días grises de trabajo no eran tan grises en absoluto. Ellos sabían bien que cada momento traía nuevas gracias y la oportunidad de hacer el bien, a ser conscientes de la presencia de Dios y de su gracia en cada momento de la vida. Ellos vivían su cotidianidad tratando de cumplir su voluntad. Es un camino para todos los bautizados, para todos aquellos que quieran alcanzar el cielo. Se trata del secreto de la santidad. Descubrir al Dios viviente que reside en las profundidades del alma, para unirse a Él en la vida cotidiana y ser fieles a la gracia que Él nos otorga en cada momento. Descubrir a Dios presente en las profundidades del alma, unirse a Él siempre y en todas partes. La solicitud por vivir en el silencio y en el recogimiento, con la paz y el silencio interior, conduce finalmente a que cada uno de nosotros se acabe convirtiendo en una persona contemplativa, es decir, en alguien consciente de la presencia y el poder del Señor en sí mismo, no solo en la oración, sino también en todos los acontecimientos del día, en todas las circunstancias de la vida. Una persona que en Jesús misericordioso que habita en lo más profundo de su corazón, ha encontrado una nueva fuente de sus pensamientos, palabras y acciones. Una persona cuyo corazón está impregnado del deseo palpitante de esta fuente, poder transformarse en la misericordia para ser su imagen viva, su vivo reflejo, para llevar la misericordia de Dios a todos aquellos a lo que encontramos en nuestra vida cotidiana. Oración final. Gracias, Santa Sor Faustina, por mostrarme la importancia que tiene para formar la actitud de la misericordia, el descubrir la presencia de Dios en el alma y unirse a Él a través del amor siempre y en todo lugar, en todos los acontecimientos de la vida cotidiana. Gracias por recordarme que la fuente de la misericordia está dentro de nosotros, en las profundidades del alma, y que si queremos ser misericordiosos, debemos llegar a Él mediante el empeño para vivir en el recogimiento y en el silencio interior, y que tenemos que aprender de Él a extraer la misericordia para nosotros y para los demás.